a todos, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la conferencia de hoy. Voy a presentar esta noche a Raúl Jafar, es psicoanalista, docente y escritor. Bueno, me interesaba comentarles algunos títulos de sus libros sobre temas de psicoanálisis, amor y perversión, que te con los anteojos, amor y perversión, el caso Hans, sujeto, acto, repetición, fobia en la enseñanza de Lacan, amor, deseo y goce en psicoanálisis, y el último de sus libros, Fantasma en el borde de la neurosis, del que seguramente ya adelantamos que nos va a venir a hablar el año próximo. Bien, y de poesía tengo acá dos libros, Estremecimientos y Presentes. Bueno, contentos de recibirlo en la institución por primera vez este año, le damos la bienvenida y la palabra. Sí, claro, sí. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, voy a hablar de las distintas modalidades de la fobia a partir de la clínica y algunos rudimentos de lo que podría ser pensar la dirección de la cura en cada uno de los cuadros clínicos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, les voy haciendo un cuadro para lograr una interacción entre los distintos fenómenos clínicos que veamos en el área de la ansiedad, de la angustia, de la fobia, de los distintos tipos de miedo y la pesadilla. Y después vamos viendo cómo los articulamos. En realidad estos distintos segmentos entrecruzados, vectorizados, arman como una especie de grafo en el sentido de un sistema de relaciones. Lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre la neurosis de angustia y la histeria de angustia, para usar una terminología bien freudiana. Lo anoto. La neurosis de angustia, si recuerdan, es una de las tres neurosis actuales. La neurastenia, la hipocondría, agrega después Freud, y la neurosis de angustia primeramente. Después habla de la neurosis de transferencia y habla de la histeria, de la obsesión, pero también sitúa una vertiente dentro de la histeria que es la histeria de angustia. Este término, histeria de angustia, no es de Freud, es de Steckel, uno de los discípulos de Freud. La definición que da Freud de la histeria de angustia es aquella histeria que se desarrolla cada vez más en el sentido de la fobia. O sea, no dice fobia sino histeria de angustia, pero es aquella neurosis que se desarrolla cada vez más en el sentido de la fobia, apunta hacia la fobia. Yo lo que hice es pensar un poco las manifestaciones episódicas o los estados, si ustedes quieren lo agudo y lo crónico, si utilizáramos una terminología más médica, de cada una de estas dos manifestaciones. Dentro de la neurosis de angustia tienen el ataque de angustia o el ataque de pánico, como se dice ahora, que sería una manifestación más episódica, puntual o aguda. Dentro de los estados de neurosis de angustia, los derivados son lo que se llama las fobias del espacio. Ahora voy a hablar un poquito de cada uno de estos ítems. Fobias del espacio, llamadas también fobias lacanianas. La histeria de angustia, es decir, ya pasamos al campo no de las neurosis actuales, sino de las neurosis de transferencia,
tiene como episodio aquellas fobias como síntoma donde se puede detectar lo que se llama un significante fobígeno. Por ejemplo, las zoofobias infantiles. El caso más famoso es el caso del Juanito, de Hans, del pequeño Hans, que era una fobia a los caballos. Es decir, las zoofobias tienen que ver en general con animales, con representaciones significantes de animales, y se dan más usualmente en la infancia, pero no solo en la infancia, y además pueden persistir a lo largo de toda la vida. Hay fobias muy manifiestas, como la de Hans, que tuvo un episodio puntual de unos meses con respecto a la fobia a los caballos, o hay fobias que transcurren disimuladamente, la fobia a las ratas, las cucarachas, bueno, que pasan solapadamente y a veces se hacen más agudas o menos, pero que transcurren. Y con respecto al estado, ya no solo el episodio puntual, que sería la zoofobia, sino un estado clínico, ahí tenemos lo que vamos a llamar la estrategia, ahora les voy a explicar qué es esto, la estrategia prevenida del deseo. Es decir, una situación sintomática general, un estado general sintomático de un paciente sin un episodio puntual zoofóbico. Aquellas fobias en las cuales no podemos detectar, si bien el comportamiento del sujeto tiene que ver con un posicionamiento fóbico, en el cual no podemos detectar un significante fobígeno como puede ser caballo en el caso de Hans. Sin embargo, el posicionamiento deseante del sujeto con respecto a la clínicamente es la prevención y por lo tanto la fobia. A mí me gusta agregar a estas 6 categorías el tema de la pesadilla. Ustedes saben que la pesadilla es un tipo de sueño de angustia. Nosotros coloquialmente hablamos de la pesadilla como sinónimo de sueño de angustia. Pero en realidad las pesadillas son un tipo de sueño de angustia que ahora vamos a describir, que está datado, fechado, aparece en el medioevo fundamentalmente, y ahora no son tan frecuentes. Pero dentro de los sueños de angustia yo les voy a marcar algunas características específicas de lo que es una pesadilla. En inglés se dice nightmare, el caballo de la noche. Jones tiene todo un libro, Ernst Jones, el biógrafo de Freud, tiene un libro sobre la pesadilla, que no sé si está reeditado, muy erudito, con muchísimos ejemplos, y él me interesó porque califica la pesadilla de fobia soñada. Entonces podemos sacar un vector, no tan importante como los otros que fui señalando, relacionado con las pesadillas. Las vamos a llamar pesadillas medievales. Ahora van a ver por las características que tienen este tipo de sueños. ¿Por qué digo esto y lo pongo del lado de la transferencia? Porque me parece que en los tiempos ahora, posmodernos, hay otro tipo de pesadillas que no tienen el mismo contenido y las vamos a llamar, después les voy a explicar, pesadillas posmodernas. Las pesadillas posmo. ¿Sí? Bueno, con este cuadro, que como ven engloba un campo clínico muy extenso, no solo muy extenso por la cantidad de manifestaciones, sino muy extenso por la ocurrencia y la frecuencia con que aparece en nuestros consultorios. En una época había hecho como una especie de estadística personal, me había fijado en los últimos 50 pacientes que había atendido a lo largo de un periodo de años, y en realidad características fóbicas encontré en 32. Es decir, si bien no la pasamos hablando de histeria y de obsesión, en realidad los cuadros que remiten a los pánicos, a las angustias, a las fobias del espacio, la estrategia prevenida del deseo, esto aparece con una frecuencia fenomenal. Ustedes van a encontrar mucha bibliografía en relación a los cuadros de histeria y de obsesión, y no tanta con respecto a fobia. También vamos a ver un poquito si vale la pena o no llamar
a la fobia tercera neurosis o no. Lacan vacila al respecto. Ahora vamos a ver un poco eso. Bueno, este cuadro, digo que es una especie de grafo. Un grafo es un sistema de relaciones que se usa, una estructura como tal. En realidad, ustedes podrían empezar a hacer cosas. ¿Ven que puse algunas flechas? Bueno, estas flechas se pueden enriquecer. Nos podemos preguntar, ¿es posible que una fobia del espacio se transforme en una fobia con significante fobígeno, como la de Hans? ¿O tenemos que decir es imposible porque es otro tipo de cuadro? ¿Es posible pasar del ataque de pánico a una histeria de angustia? ¿O no es posible? Sin interrogación, eso determinaría una dirección de la cura específica. ¿Puede haber una estrategia prevenida del deseo que transcurra de ese modo sin ningún tipo de síntoma puntual con un significante y por lo tanto no sea descifrable? ¿O siempre en algún momento en un cuadro fóbico general, clínicamente detectable o diagnosticable como fóbico, siempre aparece algún síntoma puntual? Preguntas. Bueno, y acá, o sea, ¿Qué quiere decir que no sea descifrable? Y vos, si tenés una zoofobia y tenés caballo, vos podés empezar a trabajar el significante caballo, abrirlo, montones de significaciones, recorridos. Del caballo después Hans pasa, ahora lo voy a explicar cuando hable de la zoofobia, pasa a otros animalitos, a lo que Lacan llama el bestiario de Hans, tiene distintos animales, ¿no? O puede expandirse y no solo tener miedo a los caballos, sino a los carros mudanceros, ¿no? Si tienen presente la historia de Hans, esto se abre. Esto es el descifrado. En una estrategia prevenida del deseo no tenés un significante del que partir y sobre el que asociar. Por lo tanto, no hay desciframiento, ¿no? Pero bueno, ahora lo voy a tomar. ¿Qué diferencia hay, dado este cuadro, y las interacciones que se les pueden ocurrir a ustedes? Esto es lo que se me ocurrió a mí, y los vectores que fui pensando, pero uno puede seguir planteándose desde la práctica concreta qué otras cosas se le van ocurriendo, qué interacciones hay entre los distintos ítems, o no. ¿Eh? ¿Cuáles son posibles, imposibles, contingentes? Uno podría trabajar a partir de allí. ¿Qué diferencia hay entre la neurosis de angustia, una de las neurosis actuales, y la histeria de angustia, donde ambos cuadros clínicos el predominio es precisamente de la angustia? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la misma diferencia que tengo entre cualquier neurosis actual y una neurosis de transferencia. Primero, en una histeria de angustia pensamos que hay un juego de representaciones y ese juego de representaciones están reprimidas. Por lo tanto, en ese juego, en ese entramado representativo y la repetición, lo que Lacan llama el automatón, ¿no? Y la repetición de las cadenas de significantes, de las cadenas representacionales, ustedes pueden encontrar significaciones que siempre nos van a remitir a las temáticas de castración, de falo, de Edipo, pero van a encontrar significaciones históricas para cada sujeto. Por lo tanto, yo tengo no solo el relato del paciente, sino lo que yo llamaba la otra escena, la realidad psíquica. Está la realidad puntual de lo que le ocurre al paciente y por lo cual consulta, pero además hay una otra escena inconsciente que está más allá de esto y que proviene del juego de representaciones inconscientes y de las significaciones que emergen de la asociación libre. Por lo tanto, a partir de la histeria de angustia y de toda la neurosis de transferencia, es que se edifica la entrada en análisis. Las dificultades de la neurosis de angustia y de los cuadros asociables es que yo no puedo trabajar al modo de Freud con el desciframiento de una formación del inconsciente. En cambio, todo lo que puse en el lado derecho de nuestro pizarrón, ustedes tienen el juego de la entrada en análisis, la asociación libre, las cadenas asociativas, en la reconstrucción histórica, el entramado del tipo singular de cada uno. Todo eso es posible en la histeria de angustia. Tienen, por lo tanto,
la posibilidad de transferencia positiva y de entrada en análisis. El sujeto, cuando toma las manifestaciones de la histeria de angustia, apuesta en términos lacanianos por el sentido y no por el ser. Busca un sentido de sus síntomas, trata de descifrarlos para entenderlos. El que busca el ser, un melancólico, un adicto, no busca el sentido, busca petrificarse en una significación cerrada. Mientras que en la formación del inconsciente, los síntomas, lo que vamos a ver como son fobias, hay un entramado que llama a ser, ¿qué querrá decir esto? Hay una pregunta por el sentido. Lacan dice que todo sujeto, para entrar en análisis, tiene que optar entre el ser y el sentido. Si opta por el ser, es una roca, no entra en análisis. Si opta por el sentido, busca en el entramado de las representaciones alguna significación posible. Nosotros necesitamos, para trabajar, se nos facilita inmensamente la tarea, si el sujeto opta por el sentido, opta por el ser. Si está catatónico, opta por el ser, su ser está petrificado. En cambio, si habla, asocia, opta por el sentido. Bueno, y a través de todo el entramado de lo que vamos a ver es una vida pulsional, las mociones pulsionales. Por lo tanto, una gran diferencia entre la neurosis de angustia, la neurosis pura de angustia, cuya única manifestación clínica es la angustia en sí misma, y la histeria de angustia, es que nosotros ya estamos en un panorama absolutamente más abierto, un panorama donde hay representación reprimida, las significaciones aparecen a partir de la asociación libre, donde hay realidad psíquica, donde hay posibilidad de transferencia positiva, donde el sujeto opta por el sentido, busca un sentido de las cosas que le están ocurriendo, y donde tienen un entramado de emociones pulsionales detrás que uno puede detectar a partir de esa asociación libre. Todo eso ocurre en la histeria de angustia, y es muy dificultoso del lado izquierdo del pizarrón. ¿Me siguen con esto? Bueno, esto es básico. Diagnósticamente lo primero que tenemos que hacer es deslindar una cosa de la otra. Lo que cambia es solamente una palabra. Esta es histeria de angustia, esta es neurosis de angustia. En realidad no nos dice mucho, ¿sí? Pero el agregado de la palabra histeria nos implica ya todo un panorama y un campo totalmente abierto para la práctica del análisis, y este campo aparece como más sufrido, casi psiquiátrico, ¿sí? Bien. Del lado izquierdo tenemos como lo que en Freud se llama la crisis aguda de angustia. Si ustedes leen los primeros textos freudianos, del comienzo, los textos antes de la interpretación de los sueños, donde están las diferenciaciones de Freud entre neurastenia y neurosis de angustia, si ustedes leen eso, van a ver que lo que él llama crisis aguda de angustia es exactamente igual, incluso con una descripción muy florida que debe haber tomado los psiquiatras de la época, a un ataque de pánico actual. Es decir, el cuadro no es nuevo. En todo caso, la detección, la frecuencia, la exploración, el léxico de las manifestaciones, así como hace 15 años se hablaba todo el tiempo de anorexia, se habla mucho del ataque de pánico, pero no es un cuadro que haya aparecido en los últimos 20 años. Busquen en Freud y van a encontrar una descripción exactamente igual y mucho más detallada. Probablemente provenga de montones de libros de la época que hablaban de las crisis agudas de angustia. Por lo tanto, el ataque de pánico en todo caso a nosotros nos concierne en la medida en que hacemos con él, o cómo lo entendemos en esta época. Y en todo caso, preguntarnos si la frecuencia ha variado o no. Y sencillamente ahora se le presta más atención y siempre hubo ataques de pánico. Ya de por sí, la palabra pánico, que viene del dios Pan, tiene que ver con el aullido de las manifestaciones de adoración al dios. Tiene más impacto que decir crisis aguda de angustia. Crisis aguda de angustia, bueno, la tiene cualquiera en su casa en cualquier momento. Un ataque de pánico, ya la palabra ataque implica, ¿no? Ataque y pánico tiene como más fuerza. Pero la descripción clínica... Es más cool. Sí, entonces, al que le pasa no sé si le resulta muy cool, pero está más, súper cool está. Pero la descripción de Freud es exactamente la misma que van a encontrar en el DSM-5 o en cualquier tratado de psiquiatría. Es una crisis aguda de angustia. Por lo tanto, deriva
de la neurosis de angustia está del lado izquierdo de la pantalla. ¿Sí? ¿Qué pienso de esto? A mí me parece que si en todo caso hay una exacerbación de la frecuencia de la presentación de los ataques de pánico, corresponde a también las modalidades del narcisismo típicas de nuestra modernidad o posmodernidad. Es decir, el individualismo, el egoísmo, la separación entre los sujetos, la vida dedicada al placer propio, que caracterizan la posmodernidad, la era del vacío, como dice Lipovetsky, refiriéndose a uno de sus libros sobre lo posmoderno, implican una especie de coagulación del yo, de narcisización concentrada del yo, que hace que cuando el yo se agrieta, no se agrieta un poquito, al modo señal de angustia freudiana de inhibición del síntoma de angustia, estalla el yo. O sea, a mayor narcisismo, si la pelota del narcisismo tiene poca elasticidad porque no es de caucho sino que es de plomo, cuando esto revienta solo queda el ataque de pánico. Es decir, como si fuera una especie de on-off, ¿no? Encendido y apagado. A mayor narcisismo, mayor petrificación, mayor condensación de las manifestaciones del narcisismo del sujeto, típicas de la posmodernidad, por lo menos ofrecidas como bandera de la posmodernidad, y por lo tanto, cuando eso no da más, cuando eso estalla, el ataque es mucho más franco, mucho más salvaje, mucho más brutal y mucho más difícil de yugular. Esa es la diferencia con la angustia de castración freudiana, que es una señal en el yo. Una cosa es una señal en el yo y otra cosa es un yo que estalla y se siente morir. Por eso una de las manifestaciones más fuertes del ataque de pánico es la sensación de muerte. Quiere decir, el yo está fracturado en múltiples pedacitos. Implica una imagen fragmentada del yo mucho más global que una mera angustia de castración puntual ligada al Edipo. Les repito, la descripción es la misma. La frecuencia podemos discutir. ¿Sí? También afinar los diagnósticos, porque nos llegan continuamente pacientes diagnosticados por un médico, por un clínico, por la familia, por él mismo como ataque de pánico, y después lo que vemos son otros fenómenos, no tiene por qué coincidir con la descripción. Bueno, ataque de pánico pregunta por la tensificación del narcisismo en los tiempos contemporáneos. Quiero ir a las fobias del espacio. Esto es muy importante. Las fobias del espacio son la agorafobia, la claustrofobia y el miedo a las alturas, los vértigos. Fundamentalmente esos. Especialmente las dos primeras. Aquí vale la pena una gran discusión en torno a si vale la pena llamarlas fobias. Porque la palabra fobia como tal remite a un miedo específico. Mientras que en estos cuadros lo que observamos es una fallida constitución del espacio. Si yo doy por sentado el espacio, al modo Kant, no tengo problema. Pero si el espacio es una construcción que el ser humano consigue en el estadio del espejo, con la formación del yo y la construcción del imaginario como tal, tenemos que pensar que lo que se suele llamar fobias del espacio o fobias lacanianas no depende, no sería exactamente ni un síntoma, ni habría que llamarlo fobias. Entonces le vamos a poner unas comillas. Fobias del espacio. Fobias entre comillas. ¿Por qué es importante esto? Porque Freud tendía a tratar de meter lo que se llama fobia del espacio dentro del mismo casillero de las zoofobias y encontrarle lo que yo les describí: representaciones, realidad psíquica, significación detrás. Entonces, si una persona no podía salir a la calle, supongamos una mujer muy agorafóbica, decía, debe haber otra escena. ¿Cuál es la otra escena? Una escena de violación o prostitución, algo así. Esa otra escena me da significación. No es que no quiere salir a la calle, sino que tiene una fantasía de prostitución atrás. Detrás de la escena 1 está la otra escena. Y esa otra escena es la que tengo que interpretar. Esto es un modo de ver las manifestaciones de las fobias del espacio. Un modo más lacaniano de verlos, más al modo seminario 11, seminario 10, 11, 13, seminario 13, es que el espacio se construye, y así como se puede construir,
y el yo puede habitar ese espacio, puede no construirse o construirse a medias. Si yo no pienso a las fobias del espacio, la agorafobia y la claustrofobia, como fenómenos, los emparento más al ataque de pánico, más estabilizado como un estado y no un episodio sencillamente, porque tranquilamente un agorafóbico puede tener un ataque de pánico como episodio puntual, pero su estado es agorafóbico porque no sale de la casa sacando que lo acompañe la mamá o la tía. ¿Sí? Si yo los considero de este modo, me tengo que preguntar por las condiciones en las cuales se desarrolla el yo o no se desarrolla y qué es lo que está fallando en estos cuadros. Pero no tratar de forzar las cosas y teóricamente encontrarle una otra escena atrás. Pensado así, atrás de la agorafobia no hay ninguna otra escena de prostitución, violación, robo o un temor de ese orden. Eso es un invento del teórico, que trata de reducir las fobias del espacio a síntomas iguales a los de Hans. Si yo en cambio pienso que el espacio se arma con coordenadas, supongamos un sujeto que dentro de sus coordenadas existe, que vive solo, le cuesta salir de la casa, pero se consigue un trabajo 1,5 cuadras saliendo a la derecha. 1 cuadra a la derecha y media hacia adelante. Y hace 25 años que trabaja en ese lugar. Sus coordenadas le dan como para darse cuenta que baja, siempre hace el mismo recorrido, sale hacia la derecha, en la esquina hay un banco, allá hay un supermercado, cruza media cuadra y llega a su trabajo. ¿Sí? Las coordenadas del espacio se mantienen así y no se le ocurriría cambiar de trabajo jamás. Así como si su analista se llega a mudar, no puede ir más, porque su analista vive a media cuadra nomás. Ahora, supongamos que ese trabajo donde él trabajaba 1,5 cuadras para la derecha y adelante, lo cierran y esa oficina donde trabaja se muda a 3 cuadras a la izquierda y 7 atrás. No puede ir más. Ahora, no es porque hay una escena obligatoriamente de robo o de violencia o de rapto. Sencillamente que en sus coordenadas espaciales no entra otra cosa que hizo eso que hizo durante 25 años. Entonces yo ya no le puedo interpretar que detrás de esto hay otra cosa, que es la intervención básica del analista, suponer un sentido detrás de lo que es asociado. Yo tengo que trabajar de otro modo con ese paciente, si lo considero como una fobia del espacio, más al modo de los desarrollos de Lacan del imaginario humano. Entonces, si yo lo quiero ayudar, le tengo que decir, a ver, espere, fulano, veamos un poquito. Cuénteme cómo es cuando usted sale de su casa. Bueno, que desarrolle todo lo que es bajar la salida de la puerta de la casa, lo que tiene enfrente, que se haga amigo de lo que conoce. Bueno, está bien, antes usted salía hacia la derecha, que es donde estaba el banco. Hacia la izquierda, ¿qué le parece que hay? Entonces lo voy ayudando a construir nuevas coordenadas que amplíen su concepción del espacio. Trabajo casi más winnicottiano. Que entren en juego nuevos elementos que le permitan ampliar esa fobia que lo constriñe a no ir o ir siempre al mismo territorio porque es lo conocido, lo imaginarizable por él, a un imaginario más amplio. Entonces él puede ir recordando o quizás animarse a ir hasta la esquina, después de pedir una licencia de 2 meses de laburo, ir hasta la esquina y ver que de la otra punta no hay un banco, pero hay una estación de servicio. Y puede darse una vueltita por ahí, cruzar, ir a la estación de servicio, mirar los autos que entran y salen, que cargan nafta, y volver a su casa. ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo ir trabajando al modo construcción, no al modo descifrado. Porque no hay nada que descifrar. Si yo lo considero al modo Freud, digo, detrás de esta escena agorafóbica debe haber alguna fantasía de robo, violación o lo que sea. Y supongo una realidad psíquica atrás de esto. Si lo pienso al modo lacaniano, lo pienso como cuadros mucho más graves que ni siquiera llegan a ser fóbicos, sino que el imaginario nunca se constituyó,
y no es que está desmantelado, nunca estuvo. O estuvo muy precariamente para la cuadra y media donde iba durante 25 años de trabajo. Eso sí puede salir de la casa. O solo puede ir al trabajo si lo acompaña, no sé, la mucama, o la madre o la abuela. Entonces yo ya trabajo de otra forma si pienso estas cuadras de otro modo. ¿Sí? Bueno, tenemos del lado izquierdo entonces la neurosis básica de angustia, la neurosis actual, con sus vertientes episódicas, que son los ataques de pánico o crisis agudas de angustia, y las fobias del espacio, que son todo un terreno de preguntas. Porque esto se ve, la agorafobia se ve más que la claustrofobia. E incluso a veces se invierte y pacientes agorafóbicos que mejoran se vuelven claustrofóbicos. Se empiezan a sentir asfixiados en la casa. ¿Ven? Bueno, todo este terreno que ustedes tienen aquí es un terreno muy emparentado y vale la pena trazar flechas y pensar cosas al respecto. Pasemos al lado derecho. Teníamos entonces la histeria de angustia que ya la describí. Acá estamos en terreno mucho más conocido. ¿Sí? Les dije que la histeria de angustia es un término de Steckel y que Freud, tomando esto que dijo Steckel, que le pareció pertinente, considera la histeria de angustia como aquella que progresa en el sentido de la fobia, es la que va más para el lado del... Es decir, hay una conexión, si la fobia tiene que ver con el miedo, hay una conexión entre angustia y miedo. Siempre y cuando estemos en el terreno de la histeria de angustia. Porque es un poco... nos quedamos cortos si hablamos de miedo del lado izquierdo. Por eso se ha apelado al término pánico, para señalar que no es solo que alguien asustado. No es le tengo miedo a los caballos. Es me siento morir y estallar. Perder el yo mismo. No es que el caballo me puede morder. Es que directamente me quedo sin yo y me evaporo. ¿Sí? Entonces, de la histeria de la angustia localizable, más ligada a la castración y al Edipo, pasamos a aquellos síntomas con un significante a descifrar. Acá el tema es el de un término que acuñó Lacan en el Seminario 4, que llamó a la fobia una placa giratoria. ¿Sí? Lo deben haber escuchado. La placa giratoria implica que en ese momento Lacan estaba pensando que la fobia como tal no era una tercera neurosis, sino que era una plataforma que girando para un lado o el otro podía conducir hacia la perversión o hacia las neurosis específicas que son la histeria y la obsesión. Eso que él dice, y la noción de placa giratoria que después no retoma, se contradice con otras cosas que dice en el seminario. Donde dice que, por ejemplo, Juanito, el pequeño Hans, nunca va a ser un fetichista. Si estaba en el medio de la placa giratoria, acabas de decir que uno de los giros de la placa podría conducir hacia la perversión, ¿por qué asegurar que una vez que crezca, Hans no iba a ser un perverso? Se contradice. Yo creo que en el post-lacanismo, o sea, todos los textos que aparecen sobre fobia posteriores a la muerte de Lacan, se tiende a pensar a la fobia como una tercera neurosis y no como una mera placa giratoria, un momento de pasaje que conduciría a otra neurosis o una perversión. Las perversiones son las perversiones, las neurosis son las neurosis y la fobia es una neurosis con derecho propio. ¿Sí? Es una tercera neurosis. Me parece que los lacanianos tienden a pensarlo así y me parece correcto. Me parece que la idea de placa giratoria es una ocurrencia que tuvo Lacan, que dejó ahí en el camino, pero que se sigue mencionando. ¿Qué pasa con las zoofobias? Bueno, el ejemplo principal es el de Hans, y ahí tienen el historial de Freud, y en la maravillosa lectura que hace Lacan durante 13 clases en el Seminario 4, el historial de Freud, es uno de los historiales que más trabaja. Ustedes toman el Seminario 4 el de las relaciones de objeto, tiene 24 clases,
Y a partir de la número 11, a mediados, ya empieza a hablar de Juanito y no lo larga hasta el final del seminario. Se dedica a sacarle lustre y está lleno de ideas con respecto al historial. Casi el seminario, la segunda mitad del seminario 4 podría ir pegada, abrochada, cosida al historial de Hans. Es muy accesible, no es el Lacan complicado posterior, y las cosas que va diciendo, si bien salta del inicio al final de la manifestación sintomática, son muy claras, ¿no? Bueno, uno de mis libros está dedicado a eso, y prácticamente es el lugar donde más Lacan habló de fobia, ¿sí? El seminario 4. Después, si ustedes van mechando, encuentran cosas en el seminario 10, en el seminario 16, saltos, pero en general, repite, no llegó mucho más lejos con respecto a la fobia Lacan del seminario 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en el seminario? Para que se establezca una zoofobia, es decir, las fobias más típicamente ligadas al significante y por lo tanto al desciframiento posible, ustedes tienen una secuencia de hechos que estudia, desordenadamente pero estudia, en el seminario 4. Primero, hay siempre un estado prefóbico, donde no hay fobia. Hay algún tipo de... Lacan dice, Hans nada en un mar de dicha y juega con su mamá. Hans tiene su manifestación fóbica cuando está por cumplir los 5 años. Empieza en enero, el historial tiene 100 y pico de páginas, pero lo que le pasa a Juanito dura 4 meses. Es decir, el historial termina el 1 de mayo. Las manifestaciones fóbicas se inician en enero y duran enero, febrero, marzo y abril. El 1 de mayo, Hans ya no tiene fobia y no teme más a los caballos. Ahora, ¿qué pasaba antes? ¿Por qué sabemos lo que pasaba antes? Porque como el padre de Hans era amigote de Freud, iba a las reuniones de los miércoles. Hans se llamaba Herbert Graf, ese era el verdadero nombre. Y el padre de Hans se llamaba Max Graf y era musicólogo, era crítico de ópera, y sabía mucho de música y era amigo de Freud. Si bien no era analista y nunca analizó a nadie, escribió algún artículo sobre psicoanálisis y iba a las reuniones de los miércoles. Parece que las reuniones de los miércoles se sacaban los ojos y a él no le gustaba ese clima, por eso el padre de Hans fue un tiempo y dejó de ir. En esa época Freud le pedía a los analistas que estaban en formación, porque el grupo psicoanalítico recién empezaba, que recogieran experiencias de niños que comprobaran la teoría psicoanalítica del Edipo. Entonces todos los secuaces de Freud, entre ellos Max Graf, iban anotando, veaban las cosas que le pasaban a los hijos y agregaban cuestiones. Por lo tanto, hay una primera parte del historial de Juanito donde el padre describe el estado previo a la fobia. Ustedes tienen toda la secuencia ahí. Tienen el estado prefóbico, que es lo que Lacan llama el juego del leurre, el juego del engaño, del señuelo, de la picardía entre Hans y su madre. Es el estado prefóbico. Después viene la crisis de angustia. Segundo momento. Hay un momento de angustia siempre en el desencadenamiento de un síntoma fóbico. Es decir, hay algo de lo real que irrumpe, patea el imaginario, no al modo ataque de pánico, pero sí al modo angustia, localizada, puntual. Y en el caso de Hans, para Lacan, a diferencia de Freud, que piensa en el Edipo y el temor al padre, para Lacan, la angustia de Hans es que él empieza a tener erecciones y empieza a masturbarse. Tiene 5 años. Es decir, la actividad pulsional, las mociones pulsionales del pequeño Hans empiezan a hervir. Con lo cual, si él tenía una posición de falo de la madre, de serlo, empieza a sentir que puede tenerlo. Porque tiene erección, tiene emociones pulsionales, tiene excitación, tiene toqueteo. ¿Sí? Entonces, esa crisis, esa gran crisis de angustia que tiene, le destruye su estado prefóbico feliz
donde nadaba en un mar de dicha al lado de su madre. Porque empieza a manifestar su propio cuerpo, hay un acontecimiento de cuerpo, como diría Lacan en los últimos seminarios, su propio cuerpo empieza a hervir y lo arranca del estado de felicidad de ser el juguete erótico de la mamá y pasa a ser un pequeño muchachito que se vuelve más pícaro, quiere jugar con nenas, corretea. Lo que ocurre es que eso lo desborda y no puede él mismo con su propia actividad funcional. Esto es clave en la fobia. La fobia, de última, todo este gigantesco cuadro que estoy haciendo, es una discordancia entre el yo y la pulsión. Ahora lo vamos a ver cuando vemos la estrategia prevenida del deseo. Entonces, primer momento, estado prefóbico y feliz. Segundo momento, crisis de angustia ante la manifestación de una emoción pulsional. Como él no cuenta con un padre que tenga suficiente polenta, porque Max Graf es muy macanudo, pero no se banca la agresividad de un niño, tampoco se bancaba la agresividad de las reuniones de los miércoles, tiene que buscar algo que yogule la angustia y la transforme en algo soportable. Ahí es cuando transforma, tercer momento, hay una resolución de la angustia en un miedo. ¿Qué miedo va a tener? ¿A los canguros en Viena? No. ¿A los caballos que están en los carruajes en la puerta de la casa? Y sí, es más posible. Entonces, la fobia es astuta, siempre se arma en relación a un significante que es parte del universo simbólico del sujeto. Los australianos deben tener fobia a los canguros, porque están con canguros alrededor. Pero en Viena no se pueden tener fobia a los perros, los gatos, ni siquiera a los conejos. O sea, en una granja sí alguien puede hacer una fobia a los conejos o a las gallinas, como el caso de Helen Deutsch. Hay un famoso caso de Helen Deutsch sobre una fobia a las gallinas. Pero era un chico que jugaba en un gallinero. Es decir, siempre la fobia se articula en torno a aquellos significantes que dan vuelta en relación al sujeto. En Viena, de la época de Juanito, había carros conducidos por caballos. Entonces él sale de la crisis de angustia motivada por sus propias elecciones, según Lacan, y como no encuentra un padre que le haga de soporte para que esa angustia se resuelva en el sentido de una sexuación masculina y le permita sostener la identificación viril que conduciría edípicamente después a la elección de objeto, busca un significante supletorio, porque la fobia, la zoofobia, suple la función paterna. En vez de una metáfora paterna, tiene una metáfora suplente o sintomática. Y eso es la fobia. A diferencia de Freud, que piensa que lo que teme es que el padre lo castigue porque está enamorado de la mamá, Lacan tiende a pensar que él mismo no puede con su vida pulsional, que lo desborda, que lo angustia por todo lo que le pasa, por su crecimiento, y el padre debería venir a ayudarlo a sostener con un bagaje identificatorio esas emociones pulsionales que han comenzado a hervir. Como eso no está, porque el padre se lleva mal con la madre, cuando termina el historial no lo dice, pero se separan, el padre es muy débil de carácter, si bien es un musicólogo muy inteligente, lo que hace es una fobia transitoria a los caballos que dura 4 meses y que le permite a Juanito salir adelante. Primer tiempo prefóbico, feliz. Crisis de angustia motivada por alguna emoción pulsional propia. Resolución sintomática con la zoofobia, en este caso a los caballos. Bueno, hay muchas cosas para decir de Hans, pero digo una última cosa. El significante fobígeno, Lacan lo llama significante para todo uso. Si uno recorre el historial, si bien Freud trata de decir que el caballo es una representación del padre, porque él siempre está pensando en la otra escena. La otra escena atrás de caballo es padre que lo quiere castrar, caballo que lo quiere morder. Si ustedes recorren todo el historial, a veces el caballo parece la madre, a veces parece la hermana, a veces parece el padre, y a veces parece el propio Hans, que se agarra de una escoba y hace que trota. Así que el significante caballo no es ninguno y es todos.
es un significante que sirve para múltiples usos. Todos igual de importantes, que son para yugular la angustia y transformarla en un mero miedo. Bien, tenemos entonces las zoofobias. Ahora, no siempre encontramos un síntoma puntual, una fobia, sea a animales u otros objetos. A veces no hay síntoma, pero hay un posicionamiento fóbico del deseo que tiene la nota de la prevención. Esto es típico, y esto también es lacaniano. Lacan decía que en la histeria tienen el deseo insatisfecho, en la neurosis obsesiva tienen el deseo imposibilitado, y en la fobia el deseo prevenido. ¿Sí? Esto es toda una estrategia que ubica al sujeto con respecto a sus pulsiones. Porque lo que el sujeto quiere hacer es prevenirse de que la pulsión se le venga encima. Entonces está siempre alerta, no vaya a ser que algo se le suscite. ¿Eh? Ahora vamos a estudiar un poquito mejor esto. Sigue siendo una estrategia deseante, al modo prevenido. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia prevenida del deseo y otras formas de concebir el deseo? En el seminario de la angustia, Lacan habla de dos formas de deseo. Un deseo al modo defensivo, insatisfecho, imposibilitado, prevenido, y lo que llama un deseo en acto. Si eso que habla del deseo en acto lo enganchan con que en el seminario siguiente, que es el 11, habla de trazado en acto pulsional, lo que está diciendo es que el neurótico tiene dos modos de desear. Uno más defensivo, que lo aleja de todo acto, por la insatisfacción, por la imposibilidad, por la prevención, por lo que sea, pero es un modo defensivo del desear. Si ustedes quieren, lo deja caliente, lo deja con ganas, pero nunca lo conduce al acto. ¿Eh? Es decir, el fóbico es el que va a bailar, de 3 chicas, le gusta una y saca a bailar a las otras 2. Es más, si es medio contrafóbico, puede bailar con todas las chicas de todo el salón. A la que no va a sacar a bailar, a la que le gustó. Ese deseo, porque uno lo puede ver y dice, ¿qué tipo de deseante? Bailó toda la noche. Pero ese deseo es un deseo prevenido. Porque nunca conduce al acto de acercarse a aquello que está cargado con sus propias pulsiones. De eso se previene. ¿Sí? Entonces tienen la estrategia defensiva, neurótica del deseo, con las modalidades histérica, obsesiva o fóbica, y otra dimensión del deseo, que Lacan llama deseo en acto, que luego quedará como acto directamente y ya no lo llamará deseo. ¿Eh? Pero está más emparentado con el ejercicio pulsional como tal, hacerse cargo de la pulsión. A ver, les quería decir algunas cosas más. En todo esto que estoy describiendo, me falta hablarles un poco de la pesadilla, más o menos ya tenemos el cuadro. Hay como mucha confusión clínica y hay que hacer un diagnóstico diferencial bastante detallado. Por ejemplo, en la neurosis obsesiva, ustedes tienen evitaciones, lo que se llaman fobias de contacto. Freud las describe en Tótem y Tabú. No querer tocar objetos. Si yo le paso a ella el vaso, ella me dice apoyarlo ahí y después lo agarra. Bueno, eso es una fobia de contacto. Eso es una manifestación de neurosis obsesiva, aunque la llamamos fóbica. Descriptivamente, como hay una evitación, la llamamos fóbica, pero es parte de la neurosis obsesiva. ¿Sí? Perdóname que te sintomaticé. No, cuidado, no vas a chocar. Mejor un poquito para acá. Otra cuestión, el fóbico muchas veces juega con esta cuestión de la evitación y puede ser alguien muy agradable, porque no es agresivo, porque no es muy pulsional, muy simpático y la pasa de histérico. Entonces después vienen
aquellos que fueron seducidos por él y lo consideran un histérico. Y en realidad él no se siente seductor en lo más mínimo. Lidia con su fobia, es poco agresivo, es macanudo y parecería un histérico, o puede soñar que a él le gustaría ser histérico, pero es un fóbico. O sea, que los otros lo califiquen de histérico no quiere decir que lo sea. Nosotros tenemos que escuchar al paciente y qué es lo que le pasa a él. Otra cosa que hay que hacer diagnóstico diferencial en relación a la fobia son las melancolizaciones fóbicas. Este mismo paciente que yo hablaba, que no podía ni salir de la casa, apenas si podía ir a una cuadra y media a su trabajo, podría ser también alguien que no puede ni salir. Podría ser una ama de casa que está encerrada en la cocina y lo único que hace es salir al supermercado. Generaciones de mujeres, barrios enteros de mujeres encerradas en la cocina. Después de 20, 30, 40 años de fobia crónica, cuando nosotros encontramos a esos pacientes, los podemos encontrar melancolizados, porque su vida ha sido tremendamente estrecha. No son melancolías, son fobias melancolizadas. Y esos pacientes, si entran en análisis, la parte melancólica desaparece muy rápidamente y se ve el trasfondo fóbico o agorafóbico incluso que hay detrás. O sea que el diagnóstico tiene que ser dinámico. No podemos asegurar una melancolía hasta ver cómo se conduce en la dirección de la cura y qué tipo de transferencia hace con nosotros. El fóbico, aunque Lacan diga que con la placa giratoria pudiera la perversión, no me parece que se pueda transformar. Nunca vi un fóbico que se transforme en un fetichista o en un sádico. Sí se puede, porque el trasfondo es de angustia, una crisis de angustia, mandarse algún acting florido, ¿sí? Mujeres que hace 5 años no salen con nadie y de pronto en las vacaciones se levantan 3 tipos y se van a la cama con 3 tipos. Puntualmente, una satisfacción de una noche con 3 desconocidos que no vuelve a ver nunca y después vuelve a su casa después de las vacaciones y otros 5 años sin salir con nadie. Esto a veces es calificado de perverso, en realidad son acting outs. No tienen que ver con cuadros perversos o algo de ese orden. Y por último, me parece que hay que diferenciar bien las cuestiones paranoides en la fobia por el monto de angustia subyacente. De último, uno podría decir que Hans era un enloquecido que temía, no podía ni salir a la calle, que veía un caballo, se ponía loco y podría ser un pequeño paranoico. El comportamiento persecutorio de la fobia puede ser muy fuerte, pero eso no quiere decir que estemos ante un psicótico. O sea, estos son todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Una cosa son las fobias de contacto en la neurosis obsesiva, una cosa son los ensueños diurnos histeroides de los fóbicos, que no llegan muy lejos. Una cosa son las melancolizaciones por la cronificación de la fobia, ¿sí? Pero no son melancolías. Los acting pueden ser muy floridos en el caso de la fobia. Y el componente paranoide, no paranoico, sino paranoide, también puede ser muy ostensible, pero eso no quiere decir que se trata de estructuras psicóticas, aunque un fóbico puede ser un loco total. Cuando se angustia, puede entrar en acting y puede ponerse muy agresivo y salir a los portazos. Pero es nada más que un pasaje al acto paranoide en una estructura fóbica que no implica psicosis. Pesadilla. ¿Qué es la pesadilla? Les hablé al principio de la pesadilla. La pesadilla es un sueño de angustia específico. Las pesadillas medievales, que es como se las describió inicialmente, tienen un artículo de Borges. Hay un libro de Borges que se llama 7 noches, donde él dio 7 conferencias. Una de esas 7 conferencias es sobre la pesadilla. Preciosa la conferencia. Todo el libro es muy lindo. Él habla de 7 temas. Y una está dedicada a la pesadilla. Tienen el libro de Jones sobre la pesadilla. La pesadilla es bien un sueño de tinte fóbico, por eso Jones la llama la fobia soñada. En la pesadilla ustedes tienen un agresor sexual, violento, que toma al sujeto y lo inmoviliza. No les traje, fíjense si en Google si pueden
mirar el cuadro La pesadilla de Fuseli. Tienen que ser una nota. Fuseli o Fusli. Tiene un cuadro que se llama La pesadilla, que es famosísimo, donde aparece una muchacha en una cama, tirada hacia atrás, así arrojada, y arriba un pequeño demonio chiquitito con cara de picarón que la tiene inmovilizada y la tiene toda para él. Las pesadillas en general son sueños que recorren toda la noche, donde el sujeto se ve poseído por una entidad demoníaca y erótica, que lo toma y lo posee todo lo que se le ocurre durante toda la noche. Cuando el demonio tiene una naturaleza masculina, se lo llama íncubo. Cuando tiene una naturaleza femenina, se lo llamaba súcubo. Los íncubos y los súcubos. ¿Quiénes soñaban con íncubos y súcubos? Las monjas, los monjes, ¿sí? Es decir, es medieval porque se daban en los conventos, en los monasterios. El sujeto en estado de abstinencia sexual, recalentado con sus propias pulsiones, era un cura muy pío que rezaba todo el día, pero a la noche soñaba que era poseído sistemática e implacablemente, poseído de angustia, pero también con una honda erotización y despertándose todo transpirado, con una súcuba que tenía la cara de una monjita que conocía del monasterio del lado. Típicos sueños de esa época. Pero todavía los vemos a veces, de otros modos y en otro tipo de sujetos. La pesadilla es un sueño de ataque sexual. Es un sueño angustioso, no es gracioso. A nosotros nos resulta, no estamos en medio de una pesadilla en este momento, espero que ninguno esté en este momento en estado de pesadilla, no resulta gracioso. Pero es ser tomado por un sujeto demoníaco que inmoviliza al sujeto, no lo deja de respirar y fundamentalmente no lo deja hablar ni defenderse. Está inmovilizado, carece de su cuerpo, está desconectado de su cuerpo y esa entidad demoníaca pasa a representar la pulsión que lo posee. Pero no es una pulsión de la que se ha apropiado y que puede disfrutar. Es una pulsión que le es totalmente ajena. Es decir, es un escenario bien fóbico. El fóbico no se hace cargo de sus pulsiones porque no sabe qué hacer con ellas y son opositivas al yo. La reconciliación del yo con la pulsión es la dirección de la cura de cualquier fóbico. Si no, no sería fóbico. Bueno, en las pesadillas medievales son manifestaciones de la histeria de angustia, están del lado derecho de mi cuadro. Yo lo que noto, y he escuchado unas cuantas, es que ahora hay otro tipo de pesadillas, que son pesadillas donde no hay agresor. En estas pesadillas posmodernas está la sensación de caída libre e interminable, de que no se van a despertar, están atrapados en el sueño y el sueño va a ser interminable, pero no hay un agresor, no hay un íncubo, un súcubo demoníacos que posea el sujeto. Ya no queda en la posmodernidad ya no queda quien te viole. Es una caída interminable en un precipicio, en un abismo sin fin. Es un aullido que no escucha nadie. Ese es el vacío de la posmodernidad. Ya escuché unos cuantos sueños así. Son pesadillas desprovistas de la carnadura del cuerpo del otro. Ni siquiera es un otro amenazante. Por eso la sitúo de este lado. Como ven, el cuadro se me va rellenando. Tienen todas las manifestaciones de vacío, en el ataque de pánico, la neurosis de angustia, las fobias del espacio, fobias entre comillas, y las pesadillas posmodernas. Del lado derecho tienen la histeria de angustia, a la noche, las pesadillas medievales que describe Jones, las zoofobias, ya no estamos en un terreno tan grave, Hans, y la estrategia prevenida del deseo, que como les decía recién, es fundamentalmente una desacomodación del sujeto con respecto a su propia pulsión. La pulsión la resuelve. El fóbico no sabe ni siquiera dónde está estando donde está. Porque lo que le haría de cable a tierra es el real pulsional.
Estoy donde quiero estar porque quiero estar. Cuando dije recién, alguien baila con todo el mundo, menos con la chica que le gustaba, es alguien que no se hace cargo de su propia pulsión. Como si su propia pulsión le fuera amenazante. Incluso podría decir, qué cara de mala que tiene esa, que es la que más le gusta. Se va pareciendo un súcubo. Esa chica. Lo último que voy a hacer es bailar con ella. Bueno, esa es una indicación de que hay algo de la vibración pulsional que no puede ser tramitada y con la cual no puede reconciliarse. Bueno, 9:00. Sí, Si quieren charlamos un rato. Bueno, muy interesante todo tu planteo, en muchos puntos muy novedosos al menos para mí. Me inquietó un poco lo que ubicás de este lado. No, el incubo y el sucubo ese no me inquieta. Eso no te inquieta. Vamos a ver. No, me inquieta, digamos, como analistas del lado izquierdo, la gravedad y la dirección de la cura en los términos de, bueno, en la fobia lo acompaño, tratamos de explorar el espacio, pero digamos, eso se puede montar en una neurosis grave o en una psicosis, o sea, ampliame un poco más el panorama del lado izquierdo en relación a la dirección de la cura. Sí, agrego algo más a eso porque yo lo pensaba en el mismo sentido. La pregunta iba justamente por esta división, lado izquierdo, lado derecho, y la dirección de la cura, si es una orientación posible o no, digamos, cómo dilucidar esta cuestión. Alguien que se presenta con un ataque de pánico, el laburo concreto con ese paciente es tratar de, como vos en algún momento hablaste, de forzar teóricamente a que se arme de una fobia. ¿Qué estatuto tendría la intervención ahí si podemos pensarlo en ese sentido? ¿Cómo hacer? Bueno, estas son las preguntas inevitables, ¿sí? Ustedes piensen que el psicoanálisis nació del lado derecho. Se desarrolló del lado derecho y sigue siendo un dispositivo creado para el lado derecho del pizarrón. No se le puede pedir al psicoanálisis más de lo que el psicoanálisis puede dar, si bien, en general, especialmente Lacan nos aconsejó no retroceder ante los otros cuadros, por eso el psicoanálisis se acercó a los niños, por eso que Freud no quiso hacerlo, por eso Hans charla con el padre, se acercó a la psicosis, leyendo un texto como el de Schreber. El psicoanálisis se acercó a muchos campos, las adicciones, los trastornos alimentarios, pero la verdad es que el psicoanálisis como tal nació del lado derecho y sobrevive bien del lado derecho. Pero cada vez hay menos lado derecho. ¿Qué te pasa? Bueno, nacimos del lado derecho, habrá menos pacientes, habrá más pacientes. Podemos empezar a pensar cosas con respecto a los cuadros del lado izquierdo, porque el psicoanálisis siempre ha estado en expansión, siguiendo, como dice Lacan, la subjetividad de la época. Hay una frase archirrepetida de Lacan que dice que renuncie el que no sea capaz de estar a la altura de la subjetividad de su época. En nuestra época, como vos decís, cada vez hay menos lado derecho y tenemos las problemáticas del lado izquierdo. Dejemos de lado las pesadillas posmodernas porque no podemos hacer nada con eso, no son sueños descifrables. Englobémoslo dentro del terreno de una especie de ataque de pánico nocturno. Con respecto a la fobia del espacio, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es si coincidimos con la idea de que hay una alteración profunda del espacio y no una otra escena como en las zofobias. Porque si no estamos de acuerdo con eso, trabajamos al modo freudiano y suponemos que atrás de la agorafobia hay otra escena y le interpreto a la otra escena. Y voy para ese lado. Si yo no creo, y creo que es un forzamiento teórico
encontrar en una agorafobia un componente escenográfico significativo, que no lo hay, el modo de trabajar es sobre el espacio. Entonces yo casi ya empiezo a ser un analista winnicottiano de adultos. Empiezo a trabajar con lo que el otro puede, como decía Winnicott, cuando puedo hago psicoanálisis, cuando no puedo hago otra cosa. Hacemos otra cosa. En Rosario hay un psicoanalista que se llama Díaz Romero, que tiene varios artículos sobre fobia del espacio, y él trabaja de otro modo. Hay que construir lo que no se construyó en el estadio del espejo, lo que quedó titilante, vacilante. Es decir, el sujeto tiene que recuperar o reforzar o organizar las coordenadas espacio-temporales. Yo hablé más del espacio. Uno podría decir que son fobias espacio-temporales. También si yo tengo que caminar 7 cuadras a la izquierda o 3 en lugar de una a la derecha, también hay una secuencia. Primero viene lo que hay en la esquina, después que tengo que doblar a la izquierda, después 2 cuadras más allá hay una plaza, también hay una secuencia temporal. Entonces yo estoy trabajando, reforzando o reformulando las condiciones espacio-temporales de ese paciente, que no es un trabajo descifrado ese, no es un trabajo típicamente analítico, porque el análisis nació del lado derecho. ¿Sí? Y con respecto al ataque de pánico, sí, es pertinente la indicación que di, que responde a un determinado modo también de desarrollo del yo, un yo petrificado, compactado, condensado, invulnerable, egoificado y cerrado. Y el ataque de pánico es un subproducto del estallido de ese yo. No se trata de trabajar sobre un terreno en el cual no voy a poder hacer nada. En el momento del ataque de pánico hay que calmarlo, darle un ribotril, llamar a la familia. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Es una manifestación más de guardia médica, que de consultorio psicoanalítico. ¿Sí? Pero lo que yo sí puedo ir trabajando es sobre el estatuto de ese yo. Hacer ese yo más plástico, más lúdico, ¿sí? más abierto. Cuanto más el sujeto se vaya comunicando con la presentación de sus pulsiones, cuanto más el sujeto pueda jugar con la diversidad de componentes que esas pulsiones le ofrecen, cuanto menos concentrado como una piedra esté en su yo, menos posibilidades de que se vea desbordado como contrapartida, casi como el lado oscuro de la luna, de un ataque de pánico. ¿Se entiende esto? Tal vez no tengo por qué entrar sobre el ataque de pánico, sobre lo cual muy poco puedo hacer. Si lo único que siente es que se está muriendo, lo único que puedo hacer es calmarlo o darle una medicación, porque es un episodio agudo, pero sí puedo explorar las condiciones de funcionamiento yóricas de ese paciente, previas, porque son las mismas que después del ataque de pánico va a recuperar y va a estar más reforzado, más cerrado que nunca. Entonces, tal vez se trata de trabajar sobre el narcisismo, que es la otra cara del ataque de pánico. Un neonarcisismo, como dice Lipovetsky, totalmente cerrado al otro, que cuando estalla ese narcisismo tan pétreo, tan duro, estalla en pedazos. Y lo que vemos en el ataque de pánico son las esquirlas de algo que estalló. Entonces, puedo entrar por... Pero como ven, entro por otro lado, no entro por el lado del descifrado, no le pido asociaciones. Trabajo sobre los comportamientos, ¿no? Más sobre el carácter, si ustedes quieren. No sobre el síntoma, sino sobre el carácter de ese sujeto, que como contrapartida de una determinada estructura de su yo, tiene ataques de pánico como otro costado, como el otro costado de la misma moneda. Yo tenía también otra cuestión, pero ahora no, esperen que busco. Mientras tanto, El cuadro más o menos lo siguieron, sí, les ordena los términos. Hay una vastedad clínica inmensa aquí. Sí, porque vos estabas hablando de Juanito, la fobia, Juanito y... Sí, la pregunta en realidad tenía que ver con situar algo del significante de la fobia
Y me parecía interesante para pensar esto en relación a lo que localiza, porque digo, la cuestión de la angustia de castración, lo indeterminado de eso y cómo toma una forma distinta con el armado de la fobia, y lo que ese significante permite localizar en ese punto. Si podías ampliar algo más de esto por la función paterna y esto que hablabas vos del significante que sustituye esa función. Sí, el significante fobígeno es solo un significante, pero es un flor de significante. Al menos tengo un significante. ¿Sí? En las fobias del espacio no tienen ninguno. Freud quería creer que había alguno. Pero en cambio, en la zoofobia, ustedes parten de algún lugar. Con el caballo, a lo largo de 120 páginas del historial, que solo son una descripción de esos 4 o 5 meses de fobia, Hans hace millones de cosas. Es un cristal, Lacan también lo compara con una cristalización. Es algo con lo cual puedo empezar a jugar, hacer girar, ir para un lado o para el otro. Por eso es un significante para todo uso. Y las asociaciones son múltiples. De hecho, él empieza por el caballo y después lo desplaza a las gallinas, al conejo, al ñandú, a otros animalitos. Y después pasa de los carros conducidos por caballos al camión mudancero, ¿sí? O sea, una vez que se pone a funcionar el significante fobígeno, tienen una expansión de la fobia hacia otros lugares y tienen otros escenarios posibles, otros animales y otros escenarios para moverse. Todo esto hace que lo que está al principio cristalizado en un solo significante, valiosísimo, empiece a girar, a moverse, y al moverse pierde goce. Pierde goce y gana capacidad lúdica. Por eso una de las últimas escenas del historial es cuando Hans, como les decía hace un rato, agarra una escoba y hace que él se subió arriba del caballo, al que temía al principio del historial, y juega a él a ser el que trota. O se golpea y dice, soy un caballito. Se produce cierta, justamente, reconciliación entre el yo y la pulsión. Claro, se reconcilia con su propio costado de potrillo. Si al principio le daba terror, el caballo pasa a ser una representación significante de su vida pulsional. Como él no puede con su propia pulsión, la proyecta y dice ese caballo, con lo cual desaparece la consideración edípica, típico de la lectura lacanianas. El problema es cómo hace con su cuerpo el sujeto. En todo caso, el padre vendrá a ayudar, y si no ayuda el padre, ayudará el caballo. Pero todo eso viene a ayudar a hacerse cargo de la propia vida funcional que lo desborda y con la cual no puede. ¿Por qué? Porque estaba muy congelado en ser el falo de la madre. Cuando aparece la vida funcional, no sabe qué hacer con eso. No tiene suficiente padre que lo ayude, no funciona el padre ni imaginario, ni simbólico, ni real, en Max Graf, y entonces toma el caballo. Y con el caballo puede empezar a jugar. Por supuesto, gracias a Freud, el padre se acerca, vienen todos los relatos, bueno, todo el historial que conocemos. Incluso va a visitar a Freud un día. Bueno, le dan una pelota y lo ayudan un montón como para que él pueda desarrollar, ampliar a partir del significante fobígeno toda una vida mucho más lúdica. Lo que no les dije es que él después termina siendo Herbert Graf, Juanito, es el inventor de la escenografía. Se dedicó a armar los montajes de los escenarios de las óperas. En el año 70 y pico le hacen un reportaje en una revista que se llama Opera News, y él ahí cuenta que había tenido miedo a los caballos y que él era uno de los pacientes de Freud. Se supo en la década del 70 quién era Juanito. El famoso Juanito era Herbert Graf, el gran diseñador de las escenografías de las óperas contemporáneas, que trabajó con Caruso, En el terreno del padre, digo, porque esto es la en el terreno de la música que tiene que ver con el papá. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podríamos dejar por hoy. Sí. Bueno, nos vemos la próxima entonces.